Muy buenas, cultistas. Aquí estamos en otro capítulo más del Mitonauta. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los 4 grimorios más famosos dentro de la mitología lovecraftiana, de los cuales ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. Y sabemos que son 4, en principio sería el más popular de todos, el Necronomicon. Luego estaría también el de Vermis Mysteris, del cual hemos hablado en un capítulo anterior. Otro que ha salido también en una multitud de ocasiones, que sería el libro de Eibon. Y por último, el que vamos a tratar hoy en exclusiva, y que, bueno, a los que no somos germanoparlantes nos puede dejar la lengua un poco atorada. Hoy hablamos del Unsprauchlichen Kulten de von Junz. Friedrich Wilhelm von Junz fue un destacado explorador creado por el escritor Robert E. Howard, uno de los más aclamados dentro del círculo de Lovecraft y en mi caso particular el favorito después del Gran Maestro. Según Howard, fue este escritor el creador del Unsprauchlichen Kulten. Von Junz nació en Colonia en el 1795 y estudió en la Universidad de Berlín en el 1814. Después de graduarse, pasó un tiempo dilatado viajando por Asia y a su regreso redactó la primera de sus publicaciones, que sería Origen e influencia de los textos mágicos semánticos, en lo que versó su tesis doctoral. Fue profesor durante 4 años de la Universidad de Württemberg. Al mismo tiempo estuvo viajando por Europa, por Asia de nuevo, incluso por las Américas, e intentando en la medida de lo posible formar parte de todas aquellas sectas o sociedades secretas con las que se topaba. Su intención siempre era sondear los misterios herméticos que se encerraban dentro de estas diferentes sociedades, de modo que pudiera luego después transcribirlas en sus estudios. En cierto momento, sus vagabundeos le llevarían hasta la ciudad de París, donde conocería a un gran amigo suyo y donde también publicaría su segundo y tercer libro más popular, que estaríamos hablando de El caso de Les Vampires y Les Lupines. Obviamente uno sobre los vampiros y otro sobre los hombres lobo. Sin embargo, no fue hasta 1835 cuando von Junz decidió regresar a su casa natal, a la mansión de su familia, para terminar la que sería su obra maestra, el Unsprauchlichen Kulten, o en español, Los cultos sin nombre, que sería publicada en Düsseldorf en el 1835. Hasta ahora todo bien, puede parecer los típicos viajes de un académico que quiere recopilar información para poder redactar sus informes y sus tesis acerca de sus estudios, pero fue una vez terminó el manuscrito del grimorio que copa este capítulo actual, que marchó hacia un destino desconocido sin fecha de retorno. De hecho, volvió bastantes años después a su casa después de una expedición que hizo a Mongolia al terminarla y se encerró en sus aposentos en Düsseldorf con candado y llave para escribir un manuscrito cuya naturaleza hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. La realidad es que pocos meses después, una vez que sus conocidos dejaron de recibir noticias de él, decidieron asaltar la vivienda, entrar en sus aposentos y descubrieron que von Junz se hallaba muerto, llevaba tiempo ya muerto, con una herida atroces y un desgarro increíble en su cuello. Curiosamente, la cerradura no había sido forzada en ningún momento, el candado seguía puesto en su lugar. Alexis Ladot, que fue el mejor amigo que conoció en París, como antes he comentado, recogió todos los papeles que tenía en su habitación e intentó recomponerlos para tratar de hacerse una idea de la obra que estaba componiendo. Es un misterio lo que estuvo escribiendo, porque Alexis decidió definitivamente romper todo el manuscrito entero y quemarlo posteriormente. Pero es que no solo esto, sino que tras terminar con la destrucción del documento, terminó degollándose él mismo con una navaja de afeitar. Un editor de Düsseldorf, Gottfried Müller, publicó una versión en alemán en el 1839. Sin embargo, todas las copias que se compraron en ese momento, una vez que se conoció el misterioso final de su autor, pues los que poseían los libros los destruyeron también por miedo. El libro habría caído en el olvido después de todos estos acontecimientos, a no ser por un sacerdote jesuita llamado Pierre Saint-Rire, no sé cómo se dice, perdonadme, quien presumiblemente hizo una adaptación para explicar a sus alumnos, usando ese libro como manual, las diferentes sectas que se extienden por el mundo. Cuando se suponía que ya no quedaba ninguna copia más del Unsprauchlichen Kulten, un impopular librero llamado Brightwall encontró una copia en una tienda de antigüedades de Londres. Ahí fue cuando encontró la pieza tan atractiva que decidió él mismo publicarla
en inglés con el nombre Nameless Cults, que es como la conocemos nosotros hoy en día como los cultos sin nombre. Era una edición que estaba llena de erratas, con malas ilustraciones, con grabados vulgares, de modo que lo único que consiguió realmente fue desacreditar todavía más la poca popularidad que tenía este editor. El interés por la publicación de esta obra fue esporádicamente apareciendo en diversos lugares, de modo que en 1909 el Golden Goblin Press de Nueva York se atrevió a publicar una copia, en principio, que sería mucho más profesional que la anterior. De hecho, incluía láminas a color que serían facsímiles del original y en muy buen estado. Sin embargo, a la hora de hacer las traducciones y el montaje de la edición, aparentemente se perdieron 3/4 partes del texto original, de modo que entró mucho material nuevo e inconcluso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que finalmente el texto tuvo tal precio, tal coste de producción, que el precio de venta era prácticamente inasumible para un lector medio. Todo parece confabularse para que el libro no pudiera salir a la luz, porque de hecho la Universidad de Miskatonic, que ya hemos hablado en otro capítulo anterior específico solo de la Universidad de Miskatonic, ya intentó publicar la que sería la mejor copia, evidentemente si es Miskatonic, con el gusto que tienen por las materias oscuras, sería una de las mejores, y anotada, por supuesto, de Unesprauchen Lichen Kulten. Sin embargo, los herederos de von Just se negaron en rotundo a que se publicara una nueva copia de Unesprauchen Lichen Kulten. Desde luego, las investigaciones de von Just fueron totalmente exhaustivas y rigurosas. Como ya os he relatado antes, se infiltró en numerosas sectas, se convirtió en miembro de cada una de ellas para poder estudiar desde dentro sus comportamientos y sus ritos. Hizo grandes contactos y le permitió acceder a bibliotecas y librerías secretas repletas de materias esotéricas. De hecho, von Just ha sido de los pocos que han logrado leer el libro de Yod sin expurgar, el Gorl Nigralke, que se conserva en Ianho, y el Necronomicon en su versión al griego, desde el principio hasta el final. Incluso se rumorea que von Just, tras la lectura del Necronomicon, hizo una copia al alemán, traducida del Necronomicon, al cual denominó, bueno, lo voy a poner por aquí porque es que no quiero hacer el ridículo de nuevo. Aunque muchos académicos consideran que sus estudios son total y absolutamente increíbles, grandes expertos de la ritualística medieval pudieron confirmar muchos de sus descubrimientos. En el Unesprauchen Lichen Kulten se habla de numerosos temas, relacionados, como he dicho antes, todos con las sectas. Por ejemplo, los Tuxi y los hombres leopardo de África. Se habla también de los habitantes de la meseta de Len de los Chochos. Habla de los cultos a Chulú y de su servidumbre, los profundos, por ejemplo. Se profundiza en el pueblo de la Piedra Negra, que, bueno, ya sabemos que Robert Howard creó el relato El pueblo de la Piedra Negra, de modo que Robert Howard creó un Unesprauchen Lichen Kulten, entonces están relacionados. Y hizo especial hincapié en las sectas relacionadas con Gata no Toa. En ciertos puntos, los análisis rigurosos que hace von Just se vuelven una plétora de balbuceos incongruentes. De hecho, el afirmar rotundamente el poder de los alicornios, que son los cuernos de los unicornios, y que él hubiera visitado personalmente los infiernos, lo único que hizo fue acreditar su supuesta inestabilidad mental. De todos modos, la mayor parte, la práctica totalidad de su obra es de una perspicacia extraordinaria, por lo tanto no hay que dejarla atrás. ¿Y en qué relatos podríamos encontrar textos sobre el Unesprauchen Lichen Kulten? Pues nos iríamos en primer lugar a Los hijos de la noche, de Robert Howard, La piedra negra, de Robert Howard, El morador de las tinieblas, de H.P. Lovecraft, Reliquia de un mundo olvidado, de Lovecraft y Held, La guerra del Ton negro, de Hoffman Price, El muerto de la noche, de Lynn Carter, Thoth o Mog, de Lynn Carter también, La cosa en el tejado, de Robert Howard, y la trilogía del gato de Schrödinger, de Robert Anton Wilson. Y bueno, como siempre, si conocéis algún otro texto en el que se hable del Unesprauchen Lichen Kulten, o hay algo específico, en algún relato específico que os gustaría comentar, pues dejadlo aquí abajo en los comentarios y podremos debatirlo como hemos hecho hasta ahora. La semana que viene volvemos con otro capítulo más, que en esta ocasión sí habrá elección, porque este, como hemos visto, ha pasado por 2 rondas anteriores sin elegir, así que no hemos tenido que elegirlo, ha salido solo, pero en el próximo sí tendremos elección. Así que la semana que viene nos vemos de nuevo por aquí. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Un abrazo, cultistas.